Amigos, bienvenidos a su programa Debatiendo Sin Filtro a través de la plataforma del periódico El Vocero, elvocero.com y su página de Facebook. Les saluda Jorge Cobertoro en compañía del licenciado Hugo Rodríguez. Saludos, Hugo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, buenas noches. Un placer estar contigo esta noche aquí. Excusamos al amigo y compañero Kenneth McClinton, que está atendiendo unos asuntos. Quizás se pueda unir en algún momento a este programa. Vamos de inmediato a discutir los temas. Hugo, hay tres asuntos importantes que están ocurriendo en este preciso momento que conversamos. En primer lugar, el tema del presupuesto. Hoy, martes, es la fecha límite para la discusión del presupuesto del gobierno de Puerto Rico, y esto hay que explicarlo. ¿Por qué es ahora y no el día 30 de junio? ¿Y de qué se trata los procesos bajo la ley promesa? También el tema de las acreditaciones o la pérdida de acreditaciones en varios programas bajo la Universidad de Puerto Rico. Continúa también la situación y los problemas de Luma Energy con muchos sectores todavía sin luz. Y también tenemos pendiente una propuesta para aumentar el salario mínimo federal. Creo que es a 8.50, Hugo, ¿verdad? Aunque creo que la propuesta anda por ahí más o menos. Entiendo que sí. Entiendo que sí, de 7.25 que es ahora. Correcto. Vamos a empezar con el tema del presupuesto. Para los amigos que nos siguen, un poco para explicarle brevemente, y me corrige, Hugo, si digo algo que lo merezca. Primero, el presupuesto del gobierno de Puerto Rico funciona del 1 de julio de cada año hasta el 30 de junio de cada año. Segundo, es un presupuesto que en tiempos normales pues preparaba el Ejecutivo a través del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia de Presupuestos, a base de los estimados, se sometía a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa finalmente pasaba a juicio, hacía los cambios correspondientes y se aprobaba el presupuesto antes del 30 de junio. Una vez se aprobó la ley promesa en el año 2016, eso cambió. Ahora lo que ocurre en el proceso es que en el mes de noviembre de cada año, la Junta de Control Fiscal certifica las proyecciones de ingresos que se van a utilizar para el presupuesto próximo que entra el 1 de julio del año siguiente. Así que el pasado mes de noviembre se certificaron que un poco más de 10.100 millones de dólares iban a ser los ingresos certificados por la Junta de Control Fiscal. A base de eso se establecen, ¿verdad?, las proyecciones de gasto. Pero la ley promesa establece que si se incumple con los parámetros o se afecta el plan fiscal, la Junta notifica de una primera violación a la ley promesa y da una segunda oportunidad a la Asamblea Legislativa para que apruebe una versión revisada. Y si se falla por segunda ocasión, entonces la Junta de Control Fiscal o la Junta de Supervisión Fiscal impone su presupuesto, que comienza el 1 de julio. Desde que comenzó la ley promesa en el 2016, todos los años que han ocurrido en las pasadas administraciones, ninguna Asamblea Legislativa ha cumplido, y por consiguiente los presupuestos que se han aprobado son los que ha establecido la Junta de Supervisión Fiscal. En este momento, la Junta ha establecido que hoy es la fecha límite para aprobar el primer intento, por decirlo de esa manera, para aprobar el presupuesto. En caso de incumplirse, la segunda oportunidad es el día 28 de junio. Y si para el 30 no se cumple, entonces la Junta establece su presupuesto para comenzar el 1 de junio. En este momento que estamos conversando, todavía no se ha llegado a un entendimiento final que sepamos que haya un anuncio. Por lo menos las personas con que he podido conversar de la mayoría parlamentaria me indica que es altamente probable de que se llegue a un acuerdo esta tarde o esta noche temprano para aprobar un presupuesto y que se pueda cumplir con los requisitos de la Junta. Es importante señalar, Hugo, que si no se cumple con este primer paso, entonces no hay una segunda oportunidad al bate. Simplemente ya quedaría fuera la Asamblea Legislativa y se procedería entonces directamente a un presupuesto de la Junta en los próximos días. La información que tenemos es que se ha adelantado bastante, pero continúan algunos tranques de partidas y muy particularmente del reclamo del presidente de la Cámara sobre la restitución de facultades a la Asamblea Legislativa, que como tú bien sabes, ha sido objeto de mucha controversia. ¿Qué te parece este tema, Hugo? Bueno, me parece que resumiste bien el marco legal. Yo le añadiría que por disposición de la Constitución de Puerto Rico, el proceso presupuestario se origina en la Cámara de Representantes, pero aquí, al haber dos cámaras, ese presupuesto tiene que ser aprobado
por ambas cámaras. Y en este momento que hablamos de un tranque, no estamos hablando meramente de un tranque entre la Asamblea Legislativa y la Junta de Control Fiscal, sino que también estamos hablando de un tranque intra legislaturas, es decir, entre la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico. Así que no es meramente lo que habíamos visto en el pasado, en donde había una especie de choque de Asamblea Legislativa con Junta de Control Fiscal, sino que aquí estamos viendo una complicación adicional que creo yo que tiene que ver quizás con una lucha de liderato que se quiere perfilar en el Partido Popular entre el presidente de la Cámara especialmente y el presidente del Senado. Sin duda alguna, la Junta de Control Fiscal, como tú muy bien expresaste, tiene la última palabra. Y como tú dijiste, los precedentes que hemos tenido desde el 2017 hasta el 2020 han sido que la Junta de Control Fiscal ha tenido que imponer el presupuesto que ellos han diseñado porque no han logrado o no se ha logrado que la Asamblea Legislativa cumpla con los parámetros que requiere la Junta. Yo creo que se ha demostrado esta vez que se está tratando de hacer un esfuerzo. Por ejemplo, Zaragoza ha dicho, que es el presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, y me parece que lo mismo ha dicho Santa, que es el presidente en la Cámara de esa misma comisión, que ellos no están en la disposición de pelear ciegamente con la Junta, sino de buscar sentarse en la mesa para ver cómo pueden lograr adelantar por lo menos algunos puntos de ese presupuesto. Y obviamente en todo esto, para mí, hay dos cosas. Primero está la cuestión ideológica de que es la Junta, no un ente no electo impuesto por el Congreso, quien finalmente va a disponer cuáles son las prioridades del gobierno, porque usted puede decir que sus prioridades son A, B, C, D, pero realmente donde se pone el dinero es realmente donde están las prioridades. Así que eso realmente tiene una gran conexión. Y lo otro es que a mí me parece que hemos visto en el pasado, y quizás eso es lo que veamos aquí, a un ejecutivo que ha dicho, yo quiero estas prioridades, yo quiero que se incluyan estas cosas en el presupuesto, y realmente cuando la Junta no se las incluye, realmente aparece como una especie de libreto de yo traté de concederle esto al pueblo, pero la Junta no me lo permitió. Y realmente esos son libretos un poco de claudicación y no son las posiciones de confrontación o de defender vigorosamente aquello en lo que se cree en materia presupuestaria. Así es, y precisamente hablando sobre legislación y sobre temas controversiales, quiero traer el tema de la propuesta de aumentar el salario mínimo federal, que está en 7.25, creo que la propuesta es alrededor de 8.50 o un poco menos por hora. Y hay pues varias perspectivas sobre este tema. Obviamente todo el mundo quiere un aumento salarial y muy particularmente el salario mínimo está bajito para el costo de vida y los servicios, la gran cantidad de gente que está bajo ese nivel de ingresos. Sin embargo, representa también un gran reto para el sector privado. Por lo menos lo que hemos visto es que esto va a aplicar básicamente en el sector privado. Y lo que he visto de dos entidades que se han expresado sobre esto, particularmente la Cámara de Comercio, que es la que reúne la gran cantidad de instituciones de comercio e industrias, han planteado que los estudios que ellos han hecho de impacto económico es que hay sectores que pueden absorber un incremento de salario mínimo, pero hay otros que no, que están en un proceso de recuperación paulatina y que un impacto de esta naturaleza, cuando todavía pues algunas ayudas no las han recibido a tiempo, donde hay un poco de incertidumbre hasta cuándo van a ser los subsidios y las ayudas, pues crea un escenario un poco complicado. Yo creo que sin duda es una medida importante, es una medida que tú sabes, Hugo, que se ha estado también discutiendo en los Estados Unidos. Lo que hay que ver es de qué manera pues no se convierte también en un dolor de cabeza que el efecto que tenga sea entonces la pérdida de talleres de trabajo, porque algunos comercios no puedan absorber el incremento y entonces procedan o a reducir las jornadas o a eliminar plazas. Y es aquí donde la Asamblea Legislativa tiene que ser cuidadosa de examinar cada sector de manera individual. O sea,
yo creo que aquí la clave, Hugo, es que no se puede pensar que todos los sectores se comportan de la misma forma. Ejemplo, hay un boom o hay una, ¿verdad? Una aceleración en la actividad de la construcción y hay una gran necesidad ahora mismo que se reactive. Ese es un sector donde está aplicando el salario mínimo o el incremento o va a aplicar con fondos federales. Pero hay otros sectores que no necesariamente lo pueden absorber, los errores de comercios pequeños y medianos comerciantes que están que dan servicio al detalle, que son pequeños comerciantes en los cascos urbanos, o en áreas remotas también, que no pueden absorber un golpe de esa manera. Y es aquí donde la legislatura tiene que ser muy cuidadosa en no pensar que se va a repetir el mismo comportamiento o la misma reacción en los diferentes sectores, unos más productivos que otros o unos con mayor capacidad económica o mayores herramientas que otros, sobre todo aquellos sectores turísticos o industriales que tienen unos beneficios mayor que un pequeño comerciante. Pues hay que ver cómo la legislatura ayuda a ese sector, particularmente de pequeño y mediano comerciante, que esto no se convierta en un dolor de cabeza. Hugo. Bueno, aquí hay que hacer un balance de intereses, Jorge. Yo lo primero que debo decir es que el salario mínimo en Puerto Rico ha permanecido de esa manera, me parece que por los últimos 10 a 11 años. Y cuando tú haces un análisis de lo que es un salario, tomando en consideración las tasas de inflación que se han ido acumulando durante esos 8 años, pues realmente los 7.25 de hoy son mucho menos dinero que los 7.25 de hace 10 años. Y por lo tanto, yo creo que ahí hay una necesidad de hacerle justicia a los trabajadores puertorriqueños. Eso hay que balancearlo con el otro interés, ¿verdad? Hay que impulsar que la economía se desarrolle y eso se logra abriendo plazas de trabajo, no cerrándolas. Por lo tanto, yo creo que ese balance se consigue no haciendo una denegatoria de aumentar el salario mínimo, sino aprobándola, pero entonces en aquellas industrias en donde no tengan la capacidad económica para el empuje que represente ese salario mínimo, entonces esas ayudas que hemos visto y que han sido a veces un disuasivo para que la gente busque trabajo, porque a veces esa ayuda representa un ingreso mucho mayor que lo que reconocería un patrono en las horas de trabajo, pues entonces esas ayudas que vayan dirigidas a incentivar que esas industrias que no pueden de su propio bolsillo pagar el salario, el aumento en el salario que se establezca, pues entonces para poder subsidiar, si así se le puede llamar. Pero yo no tengo ninguna duda que ese renglón hay que revisarlo, máxime ahora que hemos visto una escasez tremenda de mano de obra y que se atribuye en muchas ocasiones a eso que acabo de decir. Mientras la persona recibe una ayuda que sea mayor que la que recibe en su cheque de nómina, obviamente va a optar por lo que sea mayor. Hugo, por último, hay una controversia importante, la situación en la Universidad de Puerto Rico, la pérdida de acreditación de varios programas, no solamente creo que en neurocirugía, hay otros programas también que están sufriendo la pérdida de acreditación y también inclusive a nivel del Departamento de Educación, aparentemente en la Escuela Libre de Música también hay otros problemas. Esto es una situación por falta de fondos, esto es una situación de mala administración, es un híbrido de problemas. A mi juicio, yo creo que sí, que hay varios elementos, no solamente el problema gerencial y un problema de ausencia de fondos. Ha habido recortes significativos en muchos de estos programas. La Universidad de Puerto Rico, tú sabes que ha recibido unos recortes en los últimos 3, 4 años de manera fuerte. De hecho, este presupuesto que se está aprobando, si se aprueba finalmente esta noche, revierte una gran cantidad de fondos. Se proyecta un aumento de 163 millones. Escuché al senador Zaragoza, Juan Zaragoza, en esa dirección. Y eso pues son buenas noticias, pero la Universidad de Puerto Rico ha cogido golpes fuertes. ¿Qué te parece esta situación de la pérdida de acreditación y cuál debe ser el curso de acción, tanto de la universidad como de la Junta Directiva, la Junta de Síndicos y el gobierno de Puerto Rico? Porque esto tiene unas repercusiones no solamente sobre los estudiantes, sino las acreditaciones también tienen un efecto sobre la pérdida de fondos federales y otras implicaciones muy serias que afectan el futuro de la institución, de la principal institución académica del país. Bueno, cuando yo leí ayer la noticia de la pérdida de acreditación de otro programa más de ciencias médicas, que me parece que eran los técnicos radiológicos, era hasta difícil de creer la noticia, porque no era un asunto presupuestario necesariamente, Jorge.
es un asunto que raya en la negligencia crasa y en la incompetencia. Se le había advertido a ese programa que para mantener la acreditación tenían que someter información que acreditara que las personas graduadas del programa habían aprobado un examen, digamos, parecido a una reválida en X términos, digamos 6 meses, y que habían conseguido trabajo un año después, por lo menos X% de los graduados. ¿Sabes lo que sucedió? No lo pudieron acreditar, no porque no tengan gente que haga ese cómputo, sino porque no hay una junta nombrada que administre ese examen. Y yo creo que cuando uno lee cosas como esa, que son tan fáciles de resolver y que no envuelven ningún tipo de situación presupuestaria, es cuestión de que el gobernador mañana nombre a las personas a la junta y pongan en curso unas fechas para exámenes, etcétera, y que con esa información se pueda acreditar. Pues me parece a mí que estamos rayando en un servicio, no digo yo negligente, creo que va más allá, casi criminal en contra de esa gente que estudia eso, que es una profesión, dicho sea de paso, que tiene demanda, que tampoco estamos hablando de una profesión esotérica que no va a encontrar trabajo. Eso son gente que tiene demanda. Así que a mí me parece que es un problema que se puede resolver fácilmente y que ha habido una gran irresponsabilidad. Claro, si vamos a hacer los nombramientos como se suelen hacer en este país, por cuestiones políticas, por el favor político, de déjame ver a quién pongo aquí y en el balance a quién pones tú, pues obviamente nos podemos tardar meses en eso, pero esto es una situación que está en el borde de la crisis y que hay que atenderla rápidamente. Lo de la Escuela Libre de Música, me parece a mí que es lo que pasa muchas veces en el gobierno y especialmente en los gobiernos PNP. La cultura es el patito feo de la educación. Y yo creo que las bellas artes, la música, la literatura, todo lo que compone ese ámbito debe tener la misma primacía que la ciencia y que las carreras técnicas, porque eso es la formación integral de los individuos. De acuerdo totalmente, y obviamente, y esa escuela particularmente que Seguro. por tantos años ha ofrecido un talento extraordinario, músicos famosísimos que tocan diferentes vertientes de la música, son productos de la Escuela Libre de Música, así que todo nuestro apoyo y la legislatura debe tomar cartas en el asunto. Tangente con eso, Jorge, si me permites una corta interrupción. El Claro. presupuesto de la Orquesta Sinfónica, dicho sea de paso, también sufrió un recorte que no permite, según escuché al director musical de la misma, incluso poder tocar partituras que son diseñadas para orquestas sinfónicas porque no tendría el salario para el número mínimo requerido de músicos para poder hacer ese trabajo. Eso es un punto importante, lo de la Sinfónica, que evidentemente hay que atenderlo. La Asamblea Legislativa también debe de tomar cartas en el asunto. Es una institución importantísima de nuestra música. Así que esos temas son de importancia, la educación y la música, que vamos a estar dándole seguimiento. Y obviamente esta semana. Oye, Hugo, antes de irnos, creo que hoy o ayer era el cumpleaños del ex senador y presidente del Partido Independentista, don Rubén Berrío, ¿correcto? Así mismo es. El día 21 de junio de 1939 nació Rubén. Aunque es retrasado, desde aquí le mando mi felicitación. Como tú sabes, la vida de Rubén ha sido dedicada en su totalidad a la lucha por la independencia. Me parece que es un ejemplo muy inspirador para todos los que creemos en la libertad de esta patria y le deseamos mucha salud al compañero Rubén Berrío. Una de las expresiones al licenciado Rubén Berrío, aparte de que es un líder importantísimo en el independentismo, pero además se destaca como escritor, como profesor de Derecho, una de las personas más conocedoras del derecho internacional, muy firme en sus convicciones, pero sobre todo una persona que durante su trayectoria en el servicio público, sobre todo como miembro de la Asamblea Legislativa, tuvo una labor destacada, ejemplo de integridad y de honestidad, y me parece que es importante no solamente felicitarlo en su cumpleaños, sino desearle muchos años de vida, mucha salud y nuestros mejores deseos al licenciado Rubén Berrío. Hugo, nos vamos. ¿Cómo no? Buenas noches, Jorge, y buenas noches al público. Gracias a ustedes por su sintonía. Será hasta la próxima semana. Que pasen buenas noches.